mensajes que traemos acerca de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Amén. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y este sería el mensaje número 12. Y estamos terminando el capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Quiero hacer un pequeño repaso acá. En el capítulo 4 nosotros veíamos el tema, o estamos viendo el tema del ministerio de los siervos de Cristo. Y esa palabra ministerio veíamos como aquellos siervos que se habían entregado voluntariamente al Señor, pero además de siervos, decíamos que ellos eran una especie de colaboradores, es decir, personas que reman para llevar la embarcación, remamos juntos. Yo les decía que en ese ministerio de los siervos de Cristo, en el capítulo 4, que va del versículo 1 al 21, veíamos 5 cosas ahí. Hemos visto las 3 primeras, yo voy a terminar hoy con la ayuda de Dios las 2 finales. Primero veíamos la fidelidad de los siervos de Cristo, versículos 1 al 5. Se requiere que estos siervos sean fieles. Número 2, veíamos el orgullo por los siervos de Cristo, versículos 6 al 8, hace 8 días. Decíamos que hay que tener cuidado por no enorgullecernos de los siervos de Cristo. Aprender a verlos como siervos y no como otra cosa. Número 3, veíamos una descripción de los sufrimientos de los siervos de Cristo, versículo 9 al versículo 13, hace 8 días. Veíamos que los siervos de Cristo fueron llamados a sufrir. Y terminábamos, hermanos, mirando Filipenses 1:29, que dice que si bien es cierto que Dios nos concedió fe, también Dios nos ha concedido sufrir por su causa. Amén. Y un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios se conoce por el sufrimiento. Él va a sufrir, es más. Y yo estoy con esos pastores que han dicho que una persona que diga que es cristiana y no sufra por causa de Cristo y del Evangelio no es cristiana. Y hay muchas razones. La primera es que estamos en un mundo que es dirigido, que es gobernado obviamente por Satanás en su sistema. Dios gobierna todo, pero Dios de alguna manera le permite al diablo gobernar en un sistema caído, y entonces ese archienemigo de Dios está en contra de todo lo que es Dios, está en contra de su pueblo, está en contra de su iglesia, y obviamente la persigue, y la va a perseguir de cualquier manera. Usted en la calle va a encontrar personas que son impías, inconversas, sus propios familiares, y el solo hecho de que sepan que usted es un hijo de Dios, un creyente, ya ahí va a tener su problema. Ahora, yo no sé usted qué está haciendo frente a esa situación, si usted se está rindiendo a los postulados de su familia impía para hacer lo que ellos dicen, o usted se sobrepone y por encima del pensamiento de ellos sale y usted dice yo soy hijo de Dios y se sobrepone a eso. Eso hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios no claudica a lo que estos impíos, porque eso es lo que son, dirigidos por el sistema satánico, y se rinde a eso. Un hijo de Dios que haga eso no es hijo de Dios, mejor dicho. Es más, cuando usted se sobrepone y se levanta, tan sencillo como decir un domingo, hoy no puedo atenderles familia porque el domingo es el día del Señor, y ellos se van a venir en contra suya, ahí tiene una enemistad. Y usted va a comenzar a sufrir precisamente por usted determinarse a hacer lo que dice la Biblia, hacer lo que dice Jesucristo y no hacer lo que esas personas quieren que hagamos. Y no solamente eso, sino que si usted va un paso más allá y se atreve a hablar del Evangelio y se atreve a predicarles a Cristo, que debe ser normal. Yo digo se atreve, pero no, debía ser normal hablar de Cristo. Y entonces cuando habla de Cristo, ahí tiene su enemigo que lo va a rechazar. Y si algo más usted se opone a todo lo que ese mundo está haciendo, y usted ahora quiere defender los postulados de Dios, más enemistad va a tener. Así que, hermano, un hijo de Dios va a sufrir por causa de la palabra, por causa del Evangelio. Y entonces eso es lo que veíamos al apóstol Pablo hace 8 días. Y quiero terminar hoy mirando el punto número 4, que sería los siervos de Cristo
amonestan como un padre a su hijo. Espero que les guste este tema, este punto. Los siervos de Cristo amonestan, regañan como un padre lo hace con sus hijos. Versículos 14 al 17, vamos a leer. Primera de Corintios 4, 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Además de que los ministros del Señor deben ser fieles, además de que hay que tener cuidado por enorgullecernos por los ministros del Señor, y además de que hay una descripción del sufrimiento de los ministros del Señor o de los siervos del Señor, también Pablo quiere decirles a ellos que los siervos de Cristo amonestan como un padre a su hijo. Y es lo que está diciendo acá. Ahora, cuando uno ve acá en el versículo 14, no escribo esto para avergonzaros. Un siervo de Dios no quiere avergonzar a sus hijos espirituales, no los quiere avergonzar. Uno pudiera pensar en un padre que fácilmente avergonzaría a su hijo aunque no lo haría. A veces toca hacerlo. Yo lo he hecho en la crianza de mis hijas. Procuro disciplinar, bueno, ya están grandes, pero cuando estaban pequeñas yo procuraba disciplinarlas en lo secreto para no avergonzarlas. Pero cuando un pecado es público o cuando la ofensa es pública, como padre me tocaba avergonzarles públicamente. ¿Y qué es avergonzarles públicamente? Pues hacerlos quedar mal delante de los demás familiares o de los amigos o de las visitas o los que están allí. Me explico. Nuestros hijos, como Camila, más grandecita, yo no sé ahora, pero cuando hay visitas ellos como que se lucen en la casa. Y entonces se lucen y quieren esto y lo otro. Entonces muchas veces uno los llama aparte y mire, pero no les basta. Entonces toca cogerlos delante de ellos y amonestarles allí. Muchos dirán, no le peguen. Si toca hacerlo, toca hacerlo. Públicamente también. Ahora, Pablo lo que dice aquí es eso. No os escribo esto para avergonzarlos. Yo no quiero avergonzarlos públicamente. ¿Y cuál sería la vergüenza de los de Corinto al ser avergonzados públicamente? Escuche que esta carta Pablo la escribe, la envía, y Pablo está tocando cosas muy personales en la iglesia de Corinto. De hecho son como 12 cosas. Ya estamos viendo la primera y estamos terminando ahora, que es la división. Pero recuerde que Pablo dice en otra oportunidad que esta carta de Corinto la lean los de los Gálatas, la lean los de Filipos, la lean los de Éfeso. Entonces, ¿qué iría a pasar si la iglesia de Galacia, los de Galacia, las iglesias de Galacia, cogen la carta de acá de Corinto y la van a leer? Uy, así son. Entonces Pablo dice, mire, el propósito mío de escribirles esta carta, yo no es porque los quiera avergonzar, no, por favor no me miren de esa manera. O sea, si un padre, hermanos, amonesta a sus hijos o los corrige o los disciplina con la meta de avergonzarlos, no es un padre. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Como padre espiritual de ustedes, yo les explico por qué él dice eso. Yo no los quiero avergonzar, pero si toca avergonzarlos con un fin específico. Es más, la disciplina de un padre a sus hijos nunca es para avergonzarlos. Al contrario, es para corregirlos, porque se aman de tal manera que se quiere corregir ese camino errado. Se les está haciendo, es un favor, una bendición con la corrección. Mal se hace si no se corrigen. Por eso Proverbios dice claramente que el padre que a su hijo no ama, no corrige.
El padre que ama a su hijo lo disciplina desde temprano, lo corrige con vara desde temprano. El amor hacia nuestros hijos es la disciplina, la amonestación, la corrección. Evitar todo esto, como la psicología moderna hoy dice que lo hagamos, evitar todo esto, hermanos, es dejar a nuestros hijos hacer lo que se les dé la gana. Y si vamos a ver, por lo menos usted, en caso con Angie, yo le llevo a ella 22 años. Y yo creo que tengo 22 años de recorrido más que ella. Así que, cuando un padre disciplina a sus hijos, lo hace porque ya tiene un recorrido. Amén. Pero los hijos no van a recibir eso. Obviamente ellos dicen que no, ellos creen que ellos son los que la saben toda, ellos son los que... Por eso un pastor, hermano, también tiene que tener su recorrido. Y cuando ustedes vinieron a esta iglesia y me conocieron, yo ya tenía cierto recorrido. Así que alguien va, por eso Pablo pues, se atreve a decir que es padre espiritual. Así que uno puede llegar y usted no puede venir a decirme, no, pastor, usted... Yo tengo un poquito de recorrido. Con los hermanos que están allá en Tuluá, a veces me dicen cosas y esto, y digo, espere. Porque yo ya tengo la experiencia, uno ya poco a poco va conociendo. Obviamente uno escucha y pero vamos con calma. Amén. Se supone que el Padre sabe, se supone que el apóstol sabe, y para eso lo llamaron. Y si no, ¿para qué llamaron al apóstol Pablo? ¿Y para qué se le recetó Jesucristo? Y entonces cuando Pablo va a disciplinarlos, como que no quieren recibir la corrección, lo que le están diciendo a Pablo es, Pablo, nosotros estamos bien así, usted es el equivocado. No escribo para avergonzarlos, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Amonestaros. Y ahí comienza lo que es la disciplina, aunque él aquí va a hacer solamente una pequeña introducción de lo que es una verdadera disciplina, porque a partir del capítulo 5 va a comenzar a disciplinar. Pablo va a comenzar a apretar tuercas. ¿Cuántas cosas hay acá? A ver, 5 cosas. Los siervos de Cristo amonestan como un padre a su hijo. Pablo no los quiere avergonzar al amonestarlos como lo haría un padre con su hijo delante de sus amigos, en este caso de las demás iglesias, como ya lo dije. La última parte, el propósito es amonestarles por su mala conducta, pero lo hace como lo haría un padre que ama a su hijo y busca su corrección para el bien y no para el mal. Por eso la última parte dice, sino para amonestaros como a hijos. Él dice, los voy a amonestar a hijos, o sea, como un padre amonesta a hijos, pero hijos ¿qué? Amados. Hijos amados. O sea, Pablo ama a la iglesia de Corinto, y porque ama a la iglesia de Corinto es que quiere corregirles. Otra cosa allí es que Pablo se presenta como su padre espiritual por haberles engendrado por medio del evangelio, y él hace una diferencia con los demás tutores que ahorita tiene. Versículo 15, porque aunque tengáis 10.000 años, aunque aquí Pablo está exagerando, pero dice, mire, aunque ustedes tengan 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Entonces, la palabra ayo acá, a ver si tengo acá la palabra, es de la palabra griega pedagogos, donde viene un pedagogo, o una persona, sería como una especie de tutor, digamos maestro guía. ¿Qué era lo que pasaba en esa época con los pedagogos? Sobre todo en cuanto a la ley, a los niños pequeñitos los padres tenían que enseñarles la ley, pero si querían avanzar más en profundidad, ellos contrataban pedagogos que eran personas que conocían muy bien la ley para instruir a estos niños y avanzarlos. Me viene la palabra pedagogía, avanzarlos en cuanto al conocimiento de la ley. Y entonces Pablo dice, mire, ustedes iglesia, y otra vez recordemos el contexto, ¿qué decían ellos? Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Habían muchas personas, predicadores, que habían pasado por la iglesia de Corinto. Y entonces Pablo por ahora les dice, mire, aunque tengáis 10.000 pedagogos, o 10.000 ayos, o 10.000 tutores, o guías, o maestros en Cristo, pueden tenerlos, no tendréis muchos padres. Pueden tener 10.000 años, pero no van a tener muchos padres. Porque él está diciendo mire, hay una gran diferencia entre el papá que entregó a su hijo para que un pedagogo le enseñe.
El pedagogo le va a enseñar, pero él no va a determinar la disciplina. En cambio, el papá sí. El padre enseña, pero el padre disciplina, el padre corrige. Un pedagogo no. Un pedagogo solamente instruye y guía. Ya el niño verá si lo hace o no. En cambio, el padre sí tiene la autoridad para corregir, para instruir, para disciplinar si es necesario. Por eso dice, aprovecho para decir, ese es el problema que tenemos hoy día, que en muchas iglesias los pastores son pedagogos. ¿Sabe qué es un pastor pedagogo? Viene acá y predica la palabra a la iglesia, y cuando un hermano por ahí viene y le habla a uno y le dice, ¿cómo le parece que fulano de tal está en este pecado? El pastor le dice, tranquilo, déjenlo, mire, no se meta en eso, no se meta en eso. Pastor, no va a hacer nada. No, mire, yo solamente les enseño. Ellos verán cómo viven allá. Yo no me meto en eso. Eso hace un pedagogo. ¿Qué hace un padre espiritual que ha tomado en serio la cosa? ¿Cómo así? Que fulano de tal está en pecado. A ver, cuénteme a ver cómo es que es la cosa. Vamos a corregir eso, vamos a enfrentarlo, camine y vamos a ver. Se mete hasta la cocina. Entonces hoy día muchos en la iglesia, ¿qué quieren? Un pedagogo. Pero no quieren una persona como el apóstol Pablo que se meta para corregir. Más adelante vamos a ver las visitas de un padre, las llamadas de un padre. Obviamente, por ahí ya no le va a gustar a muchos. Pero Pablo dice acá, aunque tengáis 10.000 pedagogos en Cristo, no tendréis muchos padres. Y luego dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo está diciendo, yo los engendré. ¿Por qué yo soy un padre espiritual para ustedes? No vamos a ir allá. Pero ya habíamos visto que Pablo funda la iglesia en Corinto. Pablo está año y medio en Corinto enseñándoles, o sea, que todas estas personas de Corinto conocieron el Evangelio por medio del apóstol Pablo. Entonces, si al apóstol Pablo les llegó el Evangelio y ellos fueron regenerados, el Espíritu Santo los regeneró, pero Dios usó al apóstol Pablo para llevarles el Evangelio. Es en ese sentido que Pablo dice, ustedes son mis hijos espirituales porque yo los engendré. Ahora, brevemente quiero decir, hermanos, que esto no está en contra de Mateo 23, cuando usted encuentra que Jesús dice, a nadie llaméis padre, o no llaméis maestro a nadie, porque padre hay uno solo. No se refiere a esa parte, porque en Mateo 23 Jesús está hablando de los fariseos que les gustaba que los llamaran padres y les gustaba que los llamaran maestros, y era una manera de esa época de ser así. Ahora, por el otro lado, usted va a leer la escritura y nunca va a encontrar que a ningún apóstol se le llamó padre. Aquí no es cuestión de llamarlos padre, aquí es espiritualmente tener un sentido de una paternidad. Es como un ejemplo. Pablo está presentándonos como una especie de ejemplo o tipología. No que él esté diciendo y esté reclamando que a él lo llamen padre espiritual, porque a Pablo nunca lo llamaron padre espiritual. Él sí lo llamó hijos espirituales en un sentido solamente como para identificar que así como un padre natural tiene autoridad sobre su hijo natural, entonces un pastor que ha llevado el Evangelio, que ha llevado la palabra, que ha engendrado hijos, entonces puede tener hijos espirituales en el sentido de que los puede amonestar, de que los puede disciplinar, de que los puede corregir, solamente en eso, no para que los llamen padre. Porque hoy día eso de la paternidad espiritual está muy mal enfocado. Y lo que ellos están buscando es un sometimiento, una manipulación y un sometimiento, y no tiene nada que ver con eso. Entonces, nada de paternidad espiritual, mucho menos que hoy a un pastor se le llame padre. No, ni en la iglesia católica que los sacerdotes lo llamaron padre, ni mucho menos a un pastor llamarlo hoy día padre, porque nunca a Pablo ni a ningún apóstol lo llamaron padre. Lo que él está tratando es de traer un significado de lo que es la paternidad natural, comparándola con una paternidad espiritual, solamente para que haya corrección y solamente para que la iglesia comprenda que el pastor de alguna manera ejerce algo de paternidad espiritual, de que caramba, acepte la corrección. Es eso y nada más. De que no vaya a decir, ¿usted quiere para que a mí me corrija? Yo vivo mi vida como a mí se me antoje. ¿Cómo así que puedo faltar y al culto, o puedo irme por acá, o puede,
¿Y usted por qué me tiene que llamar la atención, pastor? Porque ejerzo de alguna manera una paternidad espiritual y eso es todo. Y entonces, y si no es así, entonces ¿qué hacemos acá? Entonces, ¿dónde está la autoridad delegada de parte de Dios a un pastor? Es solamente para eso, no para que ustedes ahora me llamen padre o como por ahí, papito. Nada, papi. No. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Es eso. Y luego verso 16. Ay, Dios mío. Un padre así, como Pablo, puede exigir que le imiten, que le obedezcan, que lo sigan. Versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Os ruego que me imitéis. ¿Y por qué, Pablo? Yo no imito a hombres. Pablo dice que lo imitemos. Bueno, le dice a la iglesia de Corinto y por ende a nosotros. ¿De qué manera lo vamos a imitar? 1 Corintios 11:1, allá del artículo. ¿De qué manera lo podemos imitar? 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, otra vez Pablo, así como yo de Cristo. ¿De qué manera podemos imitar, o la iglesia de Corinto puede imitar a Pablo? Ay, me da temor decir esto, pero ¿de qué manera la iglesia puede imitar al pastor? Sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Pablo está diciendo, obviamente para eso tenían que conocer las Escrituras, tenían que conocer a Cristo, el carácter de Cristo, y tenían que estar mirando quién es Cristo, seguir, obviamente imitar a Cristo, pero como dijo un pastor, y tiene parte de razón, y como Cristo no es visible ahora, el pastor es visible, ay, Santo Cristo, y de alguna manera lo representa, ¿ah? Pero voy a ir un poco más allá. El creyente es visible y de alguna manera representa a Cristo. No es el cuerpo, la iglesia no es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si está recibiendo de Cristo, lo imita. Y vamos a ver más adelante que en ese sentido a la iglesia se le debe imitar, y que la iglesia en un sentido debe imitar al pastor. ¿En qué sentido? En el sentido de que él imite a Cristo. En otras palabras, Pablo dice, lo que vean que yo hago, que es de Cristo, imítenlo. No lo que es del viejo hombre. Usted no va a imitar a mi hermano lo que sea de la antigua vida. No. Pero de la nueva vida en Cristo. Esa pasión que Dios ponga en mí por Cristo, ese anhelo que ponga en mí por Cristo, ese celo que ponga por su palabra y por Cristo. Pablo diría, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Filipenses 3:17. Y este texto quería que lo miráramos porque aquí ya abarca un poco más. Filipenses 3:17. Hermanos, ¿a quién le dice? A la iglesia. Hermanos, sed imitadores de mí. Otra vez Pablo. Hermanos, sed imitadores de mí. Pero ahora dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tengáis en nosotros. ¿Se da cuenta? Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pero luego le dice, y miren cómo se conducen los hermanos para que también los sigan, los imiten. En otras palabras, usted va a mirar a su alrededor, y es así, míreme hermano, es así. Usted va a mirar a su alrededor y va a ver hermanos que llevan un poquito más de crecimiento, que tienen un poquito de mayor conocimiento, más temor de Dios, más santidad, más integridad en el Señor. Pero usted va a mirar alrededor y va a ver otros que están un poquito por abajo. ¿A quién va a imitar usted? ¿A quién va a buscar usted? Perdóneme, pero muy bobo si usted se pone a quedarse con los de abajo, porque ahí se va a quedar. ¿A quién va a imitar usted? Pues hombre, ¿quién lleva más? Que ese me enseña, yo voy con él. Hermano, si usted quiere crecer en la vida espiritual, usted le va a tocar hacer lo que dice la Biblia en Proverbios y en los Salmos. Un salmista decía, yo voy a poner al servicio mío a aquellos que tienen integridad de Dios. A ningún impío pondré a que me sirva, yo voy a poner a que me sirva a los que aman a Dios. Es más, ninguno estará en mi casa. Dice que solamente los fieles de Dios estarán conmigo.
Y tenemos que aprender eso. Obviamente usted ahora me va a decir que no va a caminar con los débiles en la fe. No, no, no. Vamos a caminar con los débiles en la fe para levantarlos. Vamos a caminar con los débiles en la fe para ayudarlos. Pero usted va a estar mirando a los que están más fuertes para agarrarse, para caminar con ellos. Amén. O usted va a hacer en Corinto. No, yo a Cristo y ya. Porque hay gente que dice así: yo no imito a hombres, yo imito a Cristo. Sí y no. Porque Cristo otra vez no es visible. Y porque Cristo dejó la iglesia. Y porque Cristo dejó autoridades en la iglesia. Y dejó a nuestros hermanos. Y Él dice: sométase a los pastores. Y Él dice: someteos unos a otros también en el temor del Señor. Y porque usted como hermano debe rendirle a su hermano. Y usted como hermano y como iglesia, miembro de una iglesia, debe rendirle a la autoridad o a las autoridades que Dios puso en la iglesia. Y todos nos ayudamos unos a otros, pero al final todos imitamos a Jesús. Amén. Ahora esto de imitar a Cristo, volviendo a 1 Corintios 4, ahora el versículo 17, podemos ver que el ejemplo de un hijo verdadero en la fe es Timoteo. Pablo le está diciendo a los de Corinto que él los amonesta porque él es un padre, pero hay un ejemplo y es Timoteo, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Timoteo cumple con un requisito de ser hijo amado y ser fiel en el Señor. Y luego dice: el cual os recordará mi proceder en Cristo. Uy, Timoteo. Como Timoteo también imita a Pablo, él le va a recordar a la iglesia el proceder de Pablo en Cristo. Cómo Pablo se conduce en Cristo en todas las áreas. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces Timoteo es un ejemplo. Ya no voy a ir allá porque no alcanzo, hermanos. Pero primera de Timoteo 1:2, Pablo habla de Timoteo. Dice: él es un verdadero hijo en la fe. Un hijo amado en la fe. De esa manera. Filipenses 3:17. Bueno, ahí sí vamos porque es impresionante lo que dice de Timoteo. Y así debe ser un hijo. Filipenses. ¿A dónde lo tengo? No, ese no es. Perdón. 2, Filipenses 2:19. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Escuche, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Timoteo. Pablo dice: a ninguno tengo el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo amaba a los hermanos, porque, triste esto, ¿no? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea que Timoteo está en la lista de aquellos que no buscaban lo suyo propio, sino buscaban lo de Cristo. Y luego dice el 22: pero ya conocéis los méritos de él. Timoteo tenía méritos, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Cómo servía a Timoteo? Como hijo a padre, o sea, se sometía al apóstol, le obedecía al apóstol, se dejaba corregir, se dejaba disciplinar por el apóstol, se enojaba posiblemente, pero luego se contentaba y volvía otra vez. Así que a este espero enviarlo luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces Pablo tiene a un hijo que se llama Timoteo, que lo está enviando a supervisar esta obra. Vaya, supervise esta otra obra, vaya a la otra iglesia a hacer una supervisión. Y entonces dice, lo que estamos leyendo acá, 1 Corintios 4:17, entonces dice que él os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Dice que Timoteo, como es un seguidor, imitador de Pablo, porque Pablo imita a Cristo, entonces él dice: él le va a recordar la manera como yo me conduzco. ¿Quieren saber? Diría el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, porque es que como Pablo los ha venido regañando, ¿cómo los llamó? Carnales, divisionistas. Como Pablo les viene hablando fuerte, entonces ahora dice: les voy a enviar a Timoteo y él les va a decir realmente cómo es que yo me conduzco en todas partes, cómo es que yo enseño la palabra, cómo es que yo disciplino, cómo es que yo uso, pero sobre todo cómo me conduzco, hermano. Porque mírenme acá, mal haría el apóstol Pablo procurar disciplinar la iglesia de Corinto en algunos asuntos que va a hacer,
Y el primer asunto que va a tomar, que es en el capítulo 5, donde va a hablar de un problema de adulterio dentro de la iglesia. Y Pablo tiene que entrar a corregir. Mal haría Pablo a tratar de corregir esos asuntos si él estuviera implicado en asuntos similares. Pero eso cuando él dice, imíteme a mí, esto es duro, esto tiene un peso muy grande. Yo pensaba esta mañana mientras oraba, ¿podré yo decirle, Señor, a la iglesia como Pablo, imíteme a mí? A mí me da miedo. Pero luego digo, Señor, pero si tú me permites imitarte y yo te imito a ti, que mis hermanos puedan ver en mí lo que yo veo en ti y lo que yo hago en ti, ellos lo vean, y esa es la única manera. Ahora, conscientemente ahí donde usted está sentado y los que me están viendo, ¿puede usted decirle a otro hermano que lo imite? O de otra manera, ¿podemos decirle al impío, personas que no son cristianas, que lo inviten? O volteemos la torta. ¿Pueden decir sus familiares, yo invito a este que va a la iglesia? A mí me gusta este familiar mío porque, no sé, desde que está yendo a esa iglesia algo le dan allá, algo está pasando, pero es otra persona, digna de imitar. Yo estoy que me voy, no le digo, pero yo como que lo sigo. ¿Pueden decir eso de nosotros? O lo contrario, ay, Santo Cristo. Entonces, los siervos de Cristo amonestan como un padre a su hijo. Y número 5, los siervos de Cristo hacen visitas inesperadas. Los siervos de Cristo hacen visitas inesperadas. Obviamente esto va conectado con la amonestación. Y esto es una introducción para entrar al capítulo 5, que es tan duro el capítulo 5 y lo que vamos a comenzar a ver, que yo voy a hacer un paréntesis por un mes. Es decir, no vuelvo a predicar Corintios, hasta en marzo no voy a predicar Corintios. Porque hay un tema que vamos a tratar acá. La hermana Nali me dijo. El jueves que estábamos aquí mirando sobre el salieron de nosotros, que no eran de nosotros. No, que yo se lo llovía a la hermana Nali y yo decía, no que ella me lo dijo, sino que yo la veía. Y yo dije, esto está muy bueno para los amigos. Y me dice, sí. Bueno, ya voy a hacer caso. Voy a preparar una serie próximo domingo. Porque es que el tema del juego fue tan tremendo, que me dio tanta tristeza de que muchos me faltaron y no estuvieron, que dije, esto lo voy a reservar y lo voy a predicar mejor el domingo. Que hay mucha gente que puede estar con nosotros, pero que no son de nosotros. Y la única manera es ver las características de estas personas que no son de nosotros, pero que están con nosotros. Veíamos 3, ¿sí o no? Caín, Balaam y Coré. Entonces, como no me quisieron venir el jueves a escuchar estos temas, lo voy a tener en stand-by, lo voy a predicar dentro de 8 días a Caín y a Balaam solamente, y después le meto otro que es Saúl. Y después vengo al Nuevo Testamento y vamos a hablar como 5 o 6 en el Nuevo Testamento. Por un mes voy a predicar sobre los anticristos en la Biblia. Así se llama la serie. Se va a llamar Los Anticristos en la Biblia. Después hablo de la gloria de Dios. Pero yo decía, Señor, ¿qué predico? La gloria de Dios, los anticristos. Pero ¿para qué gloria si no se sabe primero qué somos? Vamos a saber primero qué somos. Si somos seguidores de Cristo o somos anticristos. Porque aquí no hay más. O usted es seguidor de Cristo, imita a Cristo, o usted es un anticristo aquí sentado ahí en la banca. Y luego sí glorificamos a Dios. El domingo, yo espero que todas las sillas se llenen. Lo voy a mirar muy bien por si me falta alguno el domingo. Los siervos de Cristo hacen visitas inesperadas. Leamos versículo 18 al 21. Primera de Corintios 4, 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, obviamente. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara?
o con amor y espíritu de mansedumbre. Y ahí introduce al capítulo 5 que comienza a hablar de la disciplina de la iglesia. Abre el aspecto para lo que es la disciplina, que lo vamos a ver en un mes. 4 cositas ahí. Número 1, los siervos de Cristo hacen visitas inesperadas. Es que yo me río porque es que mirando yo preparando este tema, yo decía, uy Señor, ¿cómo así? Me toca hacer visitas a mí también inesperadas. Pero yo pensaba algo más, no solamente visitas, sino llamadas, y si no se pueden las llamadas, audios, y si no escrituras, párrafos. Pero que saben del apóstol, saben. Pablo manda una carta, eran los medios que tenía en esa época. Corinto se está portando de tal manera, pero que van a saber qué pienso yo de ellos, lo tienen que saber. No me voy a quedar con eso. Hoy día, si no puedo decírselos aquí en el mensaje, se lo mando en un audio, o le hago una llamada, o le mando me llamo hoy día, mándeme un WhatsApp, chat, algo así, un WhatsApp. Los perseguimos por todo. Si tienen correo electrónico, se lo mando ahí. Pero que se van a dar cuenta de lo que yo pienso, se van a dar cuenta. ¿Sí o no? Cuatro cositas. Algunos se habían vuelto arrogantes, creían que no verían más el rostro de Pablo. Mire el versículo 18, dice, mas algunos están envanecidos. La palabra envanecido es arrogante. Se han envanecido o se han vuelto arrogantes, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Saben qué estaban diciendo algunos en Corinto? Mandó esa carta a Pablo. Igual por aquí no va a venir. Sigamos normal. Ustedes hacen caso de esa carta que mandó Pablo, y por aquí ni viene. Él está ocupado en otras obras que por aquí que va a llegar. Llegó la carta, pero él que va a venir, sigamos igual. Entonces, sí, algunos están como muy arrogantes, ¿no? De que yo no voy a ir, de que yo no lo voy a visitar. Es más, ¿sabe qué dicen algunos? Meras palabras. Las palabras las lleva el viento. ¿A usted no le ha pasado? Eso es lo que él dice allá. Espere que esté aquí en mi presencia y verá que cambia todo. No sé, puede ser que usted por teléfono sea uno, puede ser que por carta sea otro, y cuando ya está en la presencia le tiemble todo, o puede ser que sea maturo. No sabemos. Pero ellos estaban diciendo, ese que va a venir por acá. ¿Y si vienen? Bueno, el pecado del orgullo, de la arrogancia, era muy normal en Corinto. Después busco estos versículos porque no alcanzo a ir, pero por lo menos en el versículo 6, del 4-6, hay una parte del versículo. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito en nosotros, no sea que por causa de uno os envanezcáis contra otros. O sea, había gente que se envanecía o era muy arrogante. Es lo que él está tratando de decir acá. Y muchos versículos más, 5.2, 8.1, habla de la misma parte. Ellos creían que el apóstol Pablo no volvería a Corinto, él que va a venir a molestar por acá. Número 2, Pablo estaba convencido de que si era la voluntad de Dios, él iba a ir. Versículo 19, pero iré pronto a vosotros, obviamente si el Señor quiere. Y luego dice Pablo, y conoceré de primera mano. Recuerden que a Pablo le habían dicho, ¿no? Le habían hablado de como 12 problemas que hay en Corinto. Yo le mando una carta para medio resolver el problema, pero yo voy a ir. Y cuando vaya, dice, y voy a ir pronto si el Señor me lo permite, si está en el plan de Dios, obviamente, si es la voluntad de Dios, yo voy a ir. Y cuando vaya voy a conocer no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, de los arrogantes. ¿Cuáles eran las palabras que él iba a conocer? Aunque dice no las palabras, sino el poder. Son dos cosas. Dice, una cosa son las palabras, otra cosa es el poder o la autoridad de esas palabras. ¿De dónde vienen esas palabras? ¿Sabe cuáles eran las palabras? Algunos estaban diciendo, yo soy de Apolos porque a mí no me gusta Pablo. Recuerden que habíamos dicho que algunos se burlaban de Pablo. Pablo fundó la iglesia, ¿y qué? ¿Y qué que la haya fundado?
Por eso Pablo dice, yo los engendré a ustedes, y algunos decían, ¿y qué? Hay mucha gente que es así. No debería ser así, pero hay a veces ser uno muy mal agradecido con un ministerio. Es como decir a Pablo, Pablo vino, nos enseñó la verdad, nos trajo el evangelio, nos dio todo, nos despertó, por su evangelio nos avanzó, nos creció, y ahorita, ¿y quién es Pablo? Nosotros estamos aquí reinando solos. ¿Se acuerdan que eso habíamos hablado la vez pasada? No es que Pablo iba a tomar una autoridad como hoy día muchos pastores manipulan a la iglesia, no, pero es para enseñarle, pero también para corregirle. O sea, está bien, yo le enseño, los avanzo, pero yo debo corregirlos también, pero algunos no se dejaban corregir. Entonces Pablo dice que él quiere ir allí para conocer no las palabras de esos arrogantes, sino el poder de ellos, es decir, la autoridad que provenía de esas palabras, si eran de ellos. Escuchen, ¿por qué ellos están diciendo Pablo no es un apóstol, Pablo es un falso apóstol? No, Pablo no. ¿Por qué? Entonces Pablo dice, voy a ir allá y voy a ver esas palabras que ustedes han dicho de mí, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el poder de esas palabras? Me explico. ¿Son de su invención? ¿Son palabras que nacieron de su corazón malo? ¿Son palabras que ustedes sacaron de este mundo? ¿O son palabras del Espíritu Santo? ¿Ven? El poder, la autoridad de quién es. Parecido a lo que veíamos el jueves con Coré. Que Coré se rebela contra Moisés y le dice, basta ya de ustedes, no queremos que usted nos lidere más, nosotros también podemos. Y entonces Moisés se para y le dice, listo, vamos a ir a ofrecer incienso allá. Y Dios va a determinar quién es quién. Si usted es el que se va a poner como líder o Dios me llamó a mí como líder. Y vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Me estoy adelantando mi mensaje dentro de 8 días, pero se abrió la tierra, bueno, en 15 días. Se abrió la tierra y se comió a estos rebeldes. Se fueron directo al infierno y Moisés quedó ahí porque Dios lo llamó. Pablo lo que va a decir es eso. Vamos a ver. Y esto es un peligro, hermanos, porque puede ser que en una iglesia local se presente una revuelta, una división y comiencen a decir, un ejemplo sería, vamos a sacar al pastor y vamos a traer otro. Y alguien se levanta de aquí y dice, yo voy a ser el pastor, él no. Entonces lo que Pablo humildemente está diciendo, voy a ir allá, vamos a reunirnos, vamos a orar, vamos a analizar la cosa y vamos a ver si eso nace en sus corazones caídos, que es lo de este mundo, porque tal vez el pastor es feo, porque no habla bonito, porque regaña mucho, porque jode mucho, y el otro es más amoroso, el otro es más psicólogo, más amable, no sé. Vamos a ver si esa evaluación es de los hombres o es del Espíritu. Vamos a ver. ¿Y es lo que Pablo está diciendo acá? Vamos a ver el poder. Bueno, versículo 19. Pero iré pronto a vosotros, el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Verso 20. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, esto se trata del reino de Dios, no del reino de Pablo, no del reino de Apolo, de Cefas, no, es el reino de Dios. Y porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. En poder. Y vamos a ir a Romanos 14, 17 un momentico, ahí atrásito. Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy parecido. Entonces, no son las palabras. Miren, mi hermano, y esto va para los hermanos allá en Tuluá. Nosotros aquí estamos manejando el reino de Dios. Y lo que Pablo nos está diciendo en esta carta es eso. No vayamos nosotros a tomar decisiones en una iglesia como lo hacen los hombres. No es que me gusta este porque es más elocuente. No es que hagamos así porque es que así es que funciona. No es que es mejor de esta manera. Eso es humano, a la basura con eso. Pablo dice,
Vamos a conocer el origen, si es el poder del Espíritu Santo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder del Espíritu Santo, porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, nada de esta tierra, sino en el poder del Espíritu de Dios. Amén. En otras palabras, Dios nos dejó, Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo, y Él está con nosotros para poder avanzar el reino de Él. Y tenemos que temblar, y yo tiemblo en esta mañana, para no estar llevando el reino de Dios en mis fuerzas, sino en su poder, porque el poder del Espíritu Santo siempre terminará en el poder de su bendita palabra. Así que tiene que ser dirigido por la palabra de Dios, tiene que ser constituido basándonos en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo va a tomar, y no en lo que nosotros pensemos. Y entonces, versículo 20, el reino de Dios no tiene nada que ver con las palabras humanas. Y versículo 21, para terminar, ¿de qué manera esperarían los corintios la visita del apóstol Pablo? ¿Iré a vosotros? ¿Voy a conocer el poder no de las palabras, sino si es el poder del reino de Dios, que las palabras del Espíritu Santo? ¿Qué queréis? O sea, Pablo dice, yo voy a ir. Pero ¿cómo me van a recibir? ¿Qué quieren? Cuando vaya, ¿qué quieren? ¿Qué queréis? Iré con vara, la palabra vara ahí, no es que va a llevar un garrote y le va a dar vara, no. La palabra vara ahí es disciplina. ¿Cómo quiere que los visite? O sea, yo ya sé la conducta que ustedes tienen, es una conducta de niños espirituales, es una conducta mundana en Corinto. Hay una conducta mundana, comenzando por la división, y ahora vamos a entrar a hablar de la fornicación que hay. ¿Cómo voy? ¿Cómo esperarían que fuera el apóstol Pablo? ¿Con vara? O sea, ¿voy a establecer disciplina? ¿O con amor y con espíritu de mansedumbre? La gran mayoría de Pablo con amor, espíritu de mansedumbre. ¿Y cómo espera usted que el pastor reaccione cuando hay actos carnales aquí? Con amor, pastor. Corrija con amor. Ahora yo pregunto, ¿y es que acaso quien corrige no tiene amor? Una buena pregunta. No, pastor, con espíritu de mansedumbre. O sea, no con vara, no con disciplina. Bueno, vamos a ver entonces las próximas. ¿Cómo fue que Pablo operó? ¿Cómo fue que Pablo actuó? Yo diría acá, como lo escuchaba un pastor decir, estoy leyendo el comentario de él, que la decisión era de ellos. El hecho de que Pablo llegara con amor y con espíritu de mansedumbre, o que llegara con vara, dependía de los corintios. Dependía si se arrepentían o no. ¿Ve? O sea, cuando una persona en la iglesia la comete, el pastor tiene que decir, ¿qué hago yo con ese hermano, con esa familia? ¿Le doy vara o le doy amor y mansedumbre, espíritu de mansedumbre? Entonces depende la reacción. Yo hace mucho tiempo atrás aquí tomé una disciplina. Y solamente me acuerdo cómo fue la reacción. La reacción de una persona fue arrepentimiento, con lloro. ¿Y qué hace usted frente a eso? Y la decisión de la otra persona fue arrogancia total. ¿Qué hace usted frente a eso? Es la misma actitud ante Dios. Cuando uno comete un pecado, una falta, ¿cómo llegamos? Usted llega como muy arrogante. Dios, ¿sabe cuál es la arrogancia? Sí, yo sé que yo pequé, pero ¿quién no peca? Ahí ya la embarró. Arrogancia total. Además, otros pecan más que yo. Otros son peores. Antes yo no hice nada. Qué arrogancia, hermano. Pero así no la haya cometido muy pequeño. Perdóname, Señor. Yo la embarré, Señor. Muy malo mi corazón, Señor, por favor, perdóname. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Un pastor dijo una vez y nunca se me olvida que David se sabía arrepentir. Cuando usted mira a Saúl y mira a David, quizás para usted y para la mayoría de la gente, David pecó más. Saúl tomó una mujer y se acostó con ella. Saúl le quitó la mujer
al vecino, se acostó con ella y luego lo mandó matar. ¿Hizo eso Saúl? Saúl mató un poco de gente. Cuando usted mira a Saúl y mira a David, usted ve la gran diferencia. Saúl pecaba y no le importaba. Saúl desobedecía a Dios y se justificaba. David pecaba: Señor, yo solamente contra ti he pecado. Yo soy el culpable, Señor. Yo soy el culpable. David nunca miró: es que esa vecina estaba muy buena. Hablan en términos que entendamos. David nunca pensó: es que la carne es débil, usted sabe. Señor, lo pequé, la embarré, pequé, perdóname. Contra ti solamente he pecado, he hecho lo malo delante de ti, Señor. Saúl, ¿qué hizo? No, sí, claro, pero es que se le perdonó la vida para ofrecer sacrificio a Jehová. Toda persona que excuse su pecado necesita una disciplina fuerte. Pero aquel que reconoce su pecado y se humilla, sí, la amor. Entonces ahí viene la misericordia, viene el espíritu de mansedumbre. ¿Cómo quiere usted que el pastor lo visite? Si no lo visito, lo llamo. ¿Cómo? Depende de su reacción. Así terminamos, hermano, el capítulo 4 del ministerio de los siervos de Jesús, para luego empezar con otro tema, otro punto. Este tema es de la división. Ya se trató los primeros 4 capítulos se trató de la división en Corinto, y luego entra a tocar otro tema. Póngase de pie, vamos a ver.